Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo el gusto de contar en el canal con el hermano Andrés Chacín. Muy buenas tardes, hermano Andrés. Buenas tardes, José. Un placer saludarte y gracias por la amabilidad de tener la idea de este video. Claro que sí, hermano. Yo creo que siempre es motivo, ¿no?, de alegría cada vez que un hermano vuelve a la iglesia. Y esos motivos, ¿no? Como también esa alegría, yo creo que hay que mostrarla al mundo, ¿no? Al Sí, menos en mi opinión, ¿no? Cada vez que un pecador se arrepiente, dice la Sagrada Escritura, que hay fiesta en el cielo. Pues unámonos, ¿no?, a esa fiesta también junto con el hermano Andrés, el cual nos va a comentar, nos va a contar toda su historia de conversión, que me gustaría que todos los hermanos escucharan eh, tranquilamente y pudieran ver y darse cuenta de los argumentos que el hermano Andrés encontró para volver a la iglesia. En primer lugar, hermano, antes de que comience el testimonio, me gustaría saber, ¿era usted católico antes o siempre fue protestante? sí, bueno, me bautizaron en la Iglesia Católica. Ajá. Sí, desde niño hice mi primera comunión. Estuve por hacer mi confirmación, pero al final no se pudo. Eh, pero sí, vengo de una familia que, a pesar de que era muy tradicional, no practicaba tanto lo que es la fe católica, pero sí se consideraba una familia católica. Uh-huh. Perfecto. Muy bien, hermanos. Cuando quiera, puede presentarse, puede iniciar el testimonio y como hemos dicho antes, ¿no? Pues al final podemos mantener ese diálogo, ¿no? Y ver qué cuestiones podemos ampliar para aclarar ciertos puntos a los hermanos. Adelante, hermano. Bueno, mi nombre es Andrés Chacín, yo soy venezolano, nací en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Es una ciudad que está cerca de Colombia, en la frontera. Y pues sí, nací en una familia católica muy tradicional. Eh, Me bautizaron, me hice mi primera comunión, etcétera. Pero no se practicaba tanto la fe. Con el tiempo, pues obviamente me fui alejando de la iglesia, al ver que mi familia tampoco pues asistía tanto a la misa. No entendí nunca el significado de la misa, no entendí nunca el significado de la fe, etcétera. Y obviamente me alejé eh, por cuestiones que quizás ya mucha gente conoce. Ya en mi juventud yo decido irme del país y decido vivir en otro lugar. Llego acá a Filadelfia, Estados Unidos, en el 2015. Sí, en el 2015. Y bueno, comienzo mi vida desde cero, obviamente como casi todo inmigrante. Por razones de la vida, cosas que pasan en la vida muy duras, de la pérdida de un familiar, yo caigo en un estado de depresión, un estado de ataques de pánico, una etapa muy dura en mi vida que marca un antes y un después. Y yo de alguna manera necesitaba creer en Dios. Yo sentía que necesitaba creer en Dios porque incluso me consideraba ateo en muchos casos. Entonces, yo comienzo a ir a unas reuniones de una iglesia evangélica, la cual me gustaba mucho porque yo antes veía que algunos familiares se reunían en mi casa cuando yo estaba niño y ellos quizás leían la Biblia, tenían discusiones acerca de los pasajes de la Biblia, etcétera. Entonces me parecía muy interesante. Eh, yo le doy muchas gracias a esa iglesia evangélica porque me explicó muchas cosas que quizás yo nunca había entendido en la iglesia católica y me lo explicó de una manera quizás un poco mejor, diríamos, en este caso. Eh,
Y yo entendí muchas cosas importantes acerca de la fe en esas reuniones. Y yo decido entrar de lleno, definitivamente, porque yo no podía vivir más sin Dios en mi vida. Yo no sentía otra razón ni otro motivo para seguir viviendo. Entonces, tomo la decisión. Hoy, hermanos, os quiero hablar de artículos religiosos Bravander, la tienda online favorita de miles de católicos, ubicada en Lugo, España, donde se realizan envíos a cualquier lugar del mundo con las mejores empresas de paquetería. En Bravander encontrarás todo tipo de artículos religiosos de la máxima calidad a un precio sin competencia. No falta detalle: artículos cofrades, cirios, estandartes, manteles de altar, estolas, casullas y todo lo necesario para la celebración de los sacramentos, y un sinfín de productos para cubrir las necesidades en tu parroquia, en tu comunidad o en lo personal. Todo un equipo de profesionales al servicio de tu parroquia, con una atención al cliente y un servicio postventa que marca la diferencia. Yo, como veis, compro en Bravander. Empiezo a servir en la iglesia evangélica muy pronto fue eso. Y también bautizarme. Ese yo considero que en su momento no era un error, pero ahora sí entiendo que fue un pequeño error el poder bautizarme de nuevo. Y yo empiezo a servir, empiezo a tomar el ministerio muy en serio, empiezo incluso a predicar algunas veces en la iglesia. Grupo evangelístico, salíamos a las calles a convencer a la gente. Me encontré muchos católicos que solamente decían ser católicos para evadir al Señor, porque de católicos no tenían nada. Y bueno, sí, fueron casi 4 años, 4 años de servicio en la iglesia evangélica. Y bueno, yo creo que ya un poco se resume esto en que yo empiezo a tratar de, no de encontrar una razón para mi fe, sino para tener una fe más sólida. Empiezo a buscar algunos debates, en este caso contra los judaizantes, ¿verdad? Un tema que se movía mucho o se está moviendo mucho por muchas partes del mundo, el tema de los cristianos mesiánicos. Entonces, claro, yo me quiero empapar, me quiero absorber la mayor cantidad de información para poder tener un buen razonamiento acerca de mi fe y poder dar una buena defensa. Y yo recuerdo que en estos debates se hablaba mucho de la Didache. Y una vez se escucha esos nombres o esos términos y uno dice que libro tan raro, en vez de ponerse a leer la Biblia, decía yo como evangélico, en vez de leer la Biblia, ¿por qué se ponen a leer otros libros? Y así fue hasta que dije, bueno, me la voy a comprar. Voy a ver de qué trata esta Didache. Y casualmente aquí tengo el librito que me compré, este que está acá, ¿verdad? Que dice la Didache y la tradición apostólica. Términos completamente que yo nunca había conocido, ¿verdad? Cuando leo yo la tradición apostólica y la Didache me doy cuenta de que la iglesia siempre fue católica desde su inicio. Siempre se consideró con esa palabra. La palabra católico, yo siempre supe en la iglesia evangélica que la palabra católico significa universal, pero nunca entendí el por qué la iglesia católica se llamaba católica. Entonces, claro, comenzó por la Didache, me doy cuenta de algunos nombres, ¿verdad? De algunos personajes. Veo que estos personajes también son muy nombrados en algunos debates, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tomar a Santo Tomás de Aquino, vamos a tomar a San Ignacio de Antioquia, ¿verdad? Personajes tan importantes que nos dejaron tanta riqueza, ¿verdad? A nosotros los cristianos. Y yo comencé a estudiarlos.
comencé a ver lo que decía. Que ojo, no es lo mismo ponerse a estudiar por ejemplo, una traducción de un libro acerca de San Ignacio de Antioquía, pero que es con comentarios protestantes, donde se eliminan muchas partes, se obvian muchas partes de lo que ellos han escrito. Tienes que buscar la versión más fiel, ¿no? En este caso. Ni siquiera de la Iglesia Católica. O sea, hay traducciones donde está todo completo y no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Y bueno, yo comencé a estudiar un poco más acerca de este tema de la tradición apostólica y llegué en un punto donde yo ya no me sentía cómodo en la iglesia evangélica. Ya yo decían a veces unas cosas que yo decía, yo creo que la iglesia no creía esto desde un principio, y bueno, poco a poco, y ya yo en mi mente había tomado la decisión, pero no lo había hecho formal, ¿verdad? Y estuve alrededor de 4 meses en eso, y me sentía como un hipócrita porque yo decía, claro, si yo me iba de la iglesia evangélica, yo iba a perder algo muy importante, porque ellos prácticamente para mí eran como una familia, ¿entiendes? Y uno que es inmigrante y viene a este país sin familia, imagínate volver a perderla acá. Entonces fue muy duro para mí poder tomar la decisión, siendo también un servidor, ¿verdad? Y por ejemplo, decir que yo me iba a convertir a la iglesia católica era lo menos que yo iba a hacer en mi vida, ¿verdad? Así lo entendía yo. Yo decía, me puedo convertir a bautista, me puedo convertir a reformado, pero incluso me puedo convertir hasta testigo de Jehová, pero de la iglesia católica, no. O sea, eso era como ir atrás, prácticamente. Pero me di cuenta que no. Me di cuenta que no. Hubieron muchas cosas que me ayudaron a poder entender, incluso cosas que ya estaban en la Biblia, pero que por mala interpretación no podíamos entender siendo evangélicos, ¿cierto? Y en agosto decido enfrentar a mi pastor, no enfrentarlo en términos negativos, sino hablar con él y explicarle mi situación, ¿verdad? Porque yo quería su ayuda también. Yo quería que él pudiese ayudarme en este proceso que yo estaba pasando. Pero me di cuenta que no había algo que me convenciera a permanecer en la iglesia evangélica, y tomé la decisión. Hablé con mi pastor, le dije exactamente que ya no compartía su doctrina, que pensaba que la doctrina real de la iglesia era otra, y que iba a buscar congregarme en otra iglesia. Y sí, tomé la decisión en agosto, en verano del año pasado, 2023. Comencé a asistir a mi parroquia acá en Filadelfia, la arquidiócesis de Filadelfia, en la parroquia de San José, donde tuvo una buena acogida. Me encantó esa iglesia. A nosotros siempre nos dicen, no, que las iglesias católicas están vacías, que las iglesias católicas lo único que hay son viejitos. Pues no. Gracias a Dios en esa parroquia encontré a una familia. Y eso fue muy maravilloso para mí. Me encontré un buen cura. Me tocó un buen cura, gracias a Dios. Porque sé que en algunas iglesias no hay buenos curas. Pero en mi interior yo dije, bueno, sí, me vine a la iglesia de Cristo. Yo sé que la iglesia de Cristo está pasando por una crisis. Realmente la iglesia de Cristo siempre ha estado en crisis desde su inicio. Y a veces digo, sí, yo tomé la decisión de unirme a la peor iglesia, pero la de Cristo. Porque a veces pensamos que por algún error de un cura o por alguna cosa que un feligres hace o etcétera, yo me voy a alejar de la iglesia. No, yo voy por Cristo, yo no voy por nadie más.
pueden decir muchas cosas. Si yo no estoy de acuerdo, bueno, me tocará orar mucho y hacer muchos rezos para que haya un cambio en ese lugar, pero de la Iglesia Católica no me voy nunca. Y también comencé a ver algunos apologetas católicos en YouTube, en este caso José Plasencia, no sé si tú lo conoces. José Plasencia me ayudó mucho a poder entender algunas cosas. Santiago Alarcón, creo que se llama, que fue un evangélico. Santiago Alarcón de Argentina, sí. Sí, que se convirtió al catolicismo, también me ayudó demasiado a poder entender, ver ciertas dudas y ciertos puntos que aún tenía. Y sí, empecé a ir a la iglesia. La confesión, el sacramento de la confesión es algo maravilloso que yo nunca había experimentado. Es algo que sientes que te quitas una carga de encima, definitivamente. Y el poder participar de la sangre y el cuerpo de Cristo en la Eucaristía es algo que por fin ya lo entendí. Era muy complicado para mí entenderlo. Me encantó también la reverencia con la que la gente se expresa dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Eso me cautivó, me llamó mucho la atención. Y bueno, ya hasta la fecha de hoy, ya yo tengo mi fecha de confirmación. Va a ser el 11 de mayo, un sábado, por el obispo de Filadelfia, Nelson Pérez, creo que se llama. Y sí, estoy con ansias, estoy esperando ese día. Me emociona mucho pensar que ese tipo de cosas hasta incluso la podemos encontrar en la Biblia, como es el tema de la confirmación. Y sí, hermanos, estamos ahí ya decididos a ir con todo. Ya yo no estoy buscando, ya yo dejé de buscar porque ya encontré. Y entonces, sí, eso es muy maravilloso para mí. Y probablemente, digamos, depende del don que el Espíritu Santo me dé en mi confirmación, va a ser mi trabajo en la iglesia. Así es, hermano. Me parece muy interesante, hermano, que diga, ¿no?, que es complicado salir de una iglesia evangélica porque existen vínculos de amistad, ¿no? Y eso es cierto, eso es cierto. Y otro punto también que es bastante común en personas que caen en denominaciones protestantes, pues es cuando estamos pues un poquito alicaídos, ¿no? Pues estamos solos, estamos en el extranjero, ¿no? Nos sentimos solos, no tenemos el calor de nadie, el apoyo de nadie, ¿no? Y no sé cómo, pero siempre se da que aparece un grupo de estos, ¿no? Y Sí. te captan por eso, ¿no? Que es muy fuerte la captación que hacen, ¿no? Porque hacen ese boom, ese boom de amor, ¿no? De cariño a esa persona que acaba de recibir en la iglesia, ¿no? Y lo captan por el amor, ¿no? Y luego cuando, en el caso tuyo, hermano, pues deciden, ¿no? Pues cambiar de iglesia, en este caso, de convertirte o volver a la iglesia católica, pues a veces lo ven como que esa persona pues no tiene remedio, ya se condenó, ese hermano pues ya es un anatema, ¿no? Pues siempre se dan las mismas circunstancias. Son diferentes personas, pero siempre esos puntos siempre se cumplen. Y también me parece muy interesante, hermano, el punto que tocó en cuestión de cuando tenemos que leer, por ejemplo, un padre apostólico, ¿no? En este caso, San Ignacio de Antioquía. Si compramos una versión protestante, no va a aparecer San Ignacio de Antioquía, va a aparecer Ignacio. Sí. Y quizás de Antioquía, ¿no? Y te van a poner citas muy neutras, ¿no? Sí. Nunca te van a nombrar que San Ignacio llamó a la Iglesia Católica,
tampoco te van a decir cuando escribió a los esmirniotas que esa carne que sufrió ahí en la cruz es la misma carne que se nos da en la Eucaristía, ¿no? Eso tampoco te lo van a decir, ¿no? Porque es obvio, ¿no? Si te lo dicen, prácticamente te están empujando a hacerte católico. Exacto. O cuando dicen, por ejemplo, San Ignacio, que si no hay obispo, ni presbítero, ni diácono, no hay iglesia, ¿no? Eso Así, no se cumple en casi ninguna denominación protestante, ¿no? Y eso todo lo van obviar. Y eso de romper los lazos, ¿no? Siempre es complicado y más si nos encontramos en el extranjero. Pero fíjese, hermano Andrés, que el Señor sí puso en su camino, como ha dicho usted, otra familia, ¿no? En el cual pues claro. lo recibe de igual manera, de una manera pues, porque a veces me van a perdonar los hermanos evangélicos, porque yo también lo he vivido, ¿no? Ujú. Eh, que es una manera de recibir a las personas un tanto hipócrita. Me van a permitir la expresión. Porque en cuanto el hermano ya se quiere cambiar de iglesia o se da cuenta de que existe una iglesia y esa iglesia está fundada por Cristo, pues ya como que ese hermano ya cambia, ¿no? Ya cambia de color y ya cambia la visión. Si ese hermano antes lo quería mucho, pues ya está totalmente demonizado, ¿no? Ya es anatema y ya con nosotros pues no queremos nada. Hermano, ¿cómo fue? Pues has hablado, ¿no? De que la confesión pues es un tremendo tesoro. ¿Cómo fue esa primera confesión después de volver a la iglesia, alejado de la iglesia, por supuesto, alejado también de ese sacramento? ¿Cómo fue esa primera confesión delante del sacerdote? Bueno, mira, es un poco, a veces diría que es un poco cómico porque yo no sabía qué hacer. No sabía cuáles eran las cosas que decir ni qué responder. Ajá. Eh, Gracias a Dios tenemos YouTube. Yo creo que si me hubiese convertido en los años 90, quizás no estuviese pasando esto, pero sí, me puse a buscar videos en YouTube acerca de cómo es el sacramento de la confesión. Y te voy a decir algo, a veces hay cosas que el católico no sé por qué no enseña, que debería enseñarlo. A veces me encuentro, por ejemplo, videos acerca de la confesión donde dicen, no, haz un acto de contrición. Imagínate para mí, un protestante, escuchar ese término, no sé de qué Sí, se trata. Un acto de sí, contrición para mí no tiene ningún sentido, no tendría que estudiarlo, Entonces, eh, dije, bueno, yo dije, Dios me va a guiar en eso y aunque no sepa muy bien, pues lo voy a hacer, porque es que es necesario. Decía un cura que una confesión vale más que mil exorcismos. No recuerdo qué cura era, creo que era el padre Fortea, pero era muy necesario hacerlo y especialmente para poder discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo entro a la confesión, aquí dan las confesiones los sábados a las 4, a las 3:30 de la tarde, y lo primero que hago es observar a los que ya están en fila, a ver qué es lo que hacen, y también poder escuchar sus primeras palabras en la confesión, la cual no está permitido, pero debía, porque es que yo no sabía qué decir. Yo dije, bueno, yo recuerdo que mi abuelita a veces decía, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Voy a decir eso y lo voy a traducir al inglés. Pues resulta que no, aquí en Estados Unidos no se dice eso. Aquí en Estados Unidos se dice, bendíceme Padre, porque he pecado. Y exacto, y luego decimos, han sido tantos días, meses, años desde mi última confesión, etcétera. O decimos en mi primera confesión. Entonces, pero gracias a Dios, yo entro y
Y le digo al cura, mire, yo la verdad es que yo no sé confesarme, pero yo siento confesarme. Y ahí mismo me explica lo que tengo que decir, cuáles deben ser mis palabras. Me dice, mira, el acto de contrición está ahí en un papel. Si necesitas decirlo, dilo. Yo te voy a decir cuándo. Y así fue mi primera confesión. Me desahogué bastante porque había muchas cosas en mí que yo necesitaba hablarlas con alguien. Y cuando yo salgo de ese confesionario, salí totalmente renovado. Había dejado una carga muy grande. Pobrecito ese cura que tuvo que escucharme tanto, pero sí, dejé una carga muy grande ahí. Y poder participar de la Eucaristía en una vigilia, que son los sábados a las 5, fue muy gratificante. Y ciertamente el recibir la comunión, en este caso diaria, te ayuda mucho a mantener una vida en santidad, una vida alejada de todos esos pensamientos del día a día que no nos convienen escuchar ni ver. Y sí, así fue mi primera confesión. Fue un poco desorientada, diríamos. Claro, decía hermano, es que cuando a un protestante, ¿no? Le citas ciertos términos y no te entiende, ¿no? Como padres apostólicos, constricción, atricción, examen de conciencia. Cualquier término de esto, tú le comentas a un protestante y te va a mirar con una cara pues, de extrañeza, pues increíble, ¿no? No saben de lo que le estás hablando, para que veamos y nos demos cuenta también de la ignorancia, ¿no? En la que viven pues, nuestros hermanos queridos y que deseamos que pronto vuelvan a la iglesia, pero es verdad, son ignorantes y no lo estoy diciendo de una manera peyorativa, ¿no? No los quiero insultar ni nada, sino todo lo contrario, no saben, no Sí, saben. y no ignoran. Claro, yo igualmente soy muy ignorante en cualquier cosa. Si me hablan de química, de aerodinámica, de cualquier cosa, yo soy un completo ignorante, ¿no? De todos esos temas. Por eso que no se lo deben de tomar como un insulto. Y me Sí, sí. parece muy bien, hermano, lo que hizo usted, ¿no? Estando en esa denominación protestante, ¿no? Pues se fue curiosamente a los inicios del cristianismo, ¿no? Se fue a la Didaché, donde la iglesia, en ese catecismo primitivo, pues la iglesia ya se iba preparando para los sacramentos, para la liturgia, el bautismo, ¿no? Y nos damos cuenta cómo la iglesia desde el comienzo, desde tiempos apostólicos, ya la iglesia se estaba conformando, ¿no? A pesar de estar en persecución, la iglesia nunca ha dejado de transformarse, de organizarse, ¿no? Y es muy importante al punto que fue el hermano Andrés, ¿no? Que fue a la fuente del cristianismo. Lo más antiguo que podemos ver de la iglesia, de cómo se formó, podría ser Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo esa primera comunidad cristiana, cómo se iba formando, cómo vivían la fe y también la Didaché, ¿no? Estamos viendo cómo la iglesia, pues impulsada por el Espíritu Santo, pues se va formando. Y eso no es sencillo, eso no lo hace cualquier persona, ¿no? Una persona que busque verdaderamente a Cristo, la iglesia de nuestro Señor, pues se va a ir, como hizo nuestro hermano, ¿no? A la Didaché, se va a ir a los padres apostólicos, ¿no? Y te vas a dar cuenta que estás muy equivocado, ¿no? Y que a pesar de amar a Cristo, a pesar de que tú te dices cristiano, a pesar de que te congregas en una denominación protestante, pero tienes que ser sincero contigo mismo. Sí. Porque te estarías engañando. Si, es como has dicho, hermano Andrés, estando en esa denominación, cuando te das cuenta que el verdadero culto es la Eucaristía, existía la confirmación, el sacramento de la penitencia. Sí.
que hay sacerdotes, hay presbíteros, obispos, diáconos. Cristo fundó una iglesia, se llamaba católica. Y tú, a pesar de saber un montón de cosas de esa iglesia que nació hace 2000 años y tú eres consciente de dónde estás, en una iglesia protestante, tienes que ser muy sincero contigo mismo y decir, estoy equivocado. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Si yo amo a Cristo y quiero ser sincero conmigo mismo, pues tengo que buscar la manera de irme a la iglesia de Cristo. Y es muy loable, hermano, que a pesar de que no sabías confesarte, lógico, totalmente lógico, pero hiciste lo correcto. Hiciste totalmente lo correcto. Mira, yo no entiendo cómo funciona este sacramento, yo no sé qué iba a decir, pero yo voy. Exacto, sí. Así Cristo lo mandó, pues yo voy. Así es. No hay más, no hay más. ¿Qué Sí. punto, hermano, le llamó más la atención también de la Didache? ¿Hubo algún otro punto que le hizo pues ver con claridad o que le señalaba la Iglesia de Cristo? Bueno, mira, tú sabes que nosotros los protestantes, bueno, cuando yo era protestante, creíamos en la sola escritura, ¿no? Que si no estaba en la escritura, no lo creíamos. Que es algo muy complicado porque, pues, hay muchas cosas que incluso el protestante cree que no están en la escritura. Entonces, bueno, por ahí fue un poco la cosa. Ver cómo, por ejemplo, en la iglesia protestante, no digamos en muchas, en la que yo estaba, el pastor creía una cosa, el copastor creía otra, el hermano que servía creía en otra cosa, no estaba de acuerdo con el pastor, no estaba de acuerdo con él. O sea, era una desunión total, no había ninguna unidad, ni doctrinal ni pastoral, nada. Entonces, claro, el tema de la sola escritura me hacía mucho, diríamos, como mucho ruido, ¿no? Y uno de los puntos claves que pude leer en la tradición apostólica, en este caso la de San Hipólito, donde prácticamente encontramos un misal. Un misal, no recuerdo de qué año es el padre no, San Hipólito, no recuerdo de qué año, pero encontramos un misal antiguo donde, por ejemplo, dice, bueno, cuando vayan a la iglesia, el sacerdote dirá, la paz sea con ustedes, y ustedes dirán, y con tu espíritu. Y yo dije, ¿cómo? O sea que lo que hace la iglesia católica ya aparecía en textos más antiguos, y eso también me llamó mucho la atención. Y en el caso de la Didache, wow, la Didache es magnífica. Yo a veces me pregunto cómo es que la Didache no entró en el canon del Nuevo Testamento. Bueno, Dios sabrá, ¿no? Dios sabrá por qué pasó eso. Y la Didache es interesante porque te muestra los dos caminos del que hablaba Jesús. Te muestra la puerta ancha y te muestra la puerta angosta. Es prácticamente, diríamos, es una guía. Esa es la verdadera guía que podemos encontrar acerca de la Didache. Cómo se manejaba la iglesia en ese tiempo. Estamos hablando de la Didache, eso creo que es el primer siglo. Muy interesante. Sí, y sí, yo diría que esos puntos me hizo ver que había muchas cosas que ya yo las había visto, que no las había entendido completamente, pero que ya la Iglesia Católica tomaba en práctica. Así es, así es. Es el testimonio, ¿no? más antiguo, si no recuerdo mal, se escribió allá por el año 70 y aún vivían apóstoles. El apóstol San Juan Sí. murió allá por el año 100. O sea, cuando el apóstol Juan murió, eso ya se escribió, ya estaba escrito 30 años. Y no hay ningún tipo de evidencia que dijera ningún apóstol. Pues ese catecismo es erróneo. Eso no existe, ¿no? Es más, teólogos protestantes alaban
alaban ese escrito sí. como uno de los escritos primitivos más auténticos que un cristiano pueda encontrar. Y aún así, siendo teólogos, historiadores, y aún viendo la evidencia, pues tampoco dan su brazo a torcer, ¿no? Es complicado, es complicado. Hermano, ¿y la primera comunión que vivió como católico? Bueno, mi primera comunión fue ya cuando yo estaba pequeño. Se fue a través de una actividad de la escuela. Tengo fotos las cuales me agrada mucho poder verme Ajá. recibiendo la primera comunión. Donde probablemente me tuve que confesar, pero no lo recuerdo. No recuerdo haber hecho la confesión, pero Así es. sí, fue ya cuando estaba pequeño. Ya ahora lo que me falta es la confirmación, y ya veremos si Dios me otorga el sacramento del matrimonio, y ya veremos también cuando toque el sacramento a los enfermos, etcétera, cuando ya me toque mi hora, porque sé que un día va a tocar, pero bueno, estamos preparados para eso. Así es, hermano. Es que es un gozo, hermano, cuando eres católico, ¿no? Y saber que tú aquí tienes los medios para salvarte. ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Yo recuerdo hace unos meses atrás, hermano, una entrevista que le hicieron al padre Rabasi, ¿no? Y le dijeron, ¿por qué eres católico? Y el padre Porque Rabasi fue clarísimo, porque me quiero salvar. Qué tonto el padre Rabasi, ¿verdad? Qué tonto fue. Yo soy así de tonto, igual. Yo me quiero salvar. Aquí así es. están los medios y yo de aquí no me muevo. Sí. Tengo el sacramento de la penitencia, que me hace recuperar la gracia. Soy un pecador, yo necesito esa gracia, ¿no? Necesito regenerarme, ¿verdad? Después de caer en pecado. Tengo el sacramento de la unción de enfermos, ¿no? Que sí, me llega el momento en el cual, pues, Dios me esté llamando. Tengo a ese sacerdote a mi disposición en el cual, pues, vendrá en mi ayuda, porque la iglesia nos acompaña hasta en esos momentos. Esos Yo momentos, sí. Exacto. Hasta en tu último momento, la iglesia te acompaña. Eso yo lo he vivido en primerísima persona con familiares. La iglesia te acompaña y es como si la iglesia te llevara en volandas a Cristo y te entrega. La iglesia como madre te toma en sus brazos y te entrega a Cristo. Aquí tienes Sí, a tu hijo amado. así es. No, y disculpa que te interrumpa, también había Nada, unos hermano. puntos muy reveladores, ¿no? En Ajá. este caso, porque cuando uno es protestante, uno mira a Lutero como un superhéroe, Sí. como una alta eminencia, ¿verdad? A Martín Lutero, que quizás pues tuvo sus buenas intenciones, pero no lo hizo de la forma correcta. Ajá. Y cuando observo también a Lutero, observo a un Lutero que en sus concordancias, esto está escrito por Lutero, que en sus concordancias él está creyendo en la siempre Virgen María, donde María no tuvo hijos. Eso lo creía Lutero y está en sus concordancias para el que lo quiera comprobar. Así es. Lutero hizo un escrito acerca de María, que es uno de los más hermosos escritos acerca de la Santa Madre. Era un cura que estaba en devoción a San Agustín, era un monje agustino. Entonces yo veo cosas, por ejemplo, cuando un protestante dice, no, que el que venera a los santos es idólatra. Bueno, pues entonces Lutero era idólatra también. Y cuando te vas, por ejemplo, a una iglesia, por aquí cerca hay una iglesia luterana, ellos rezan el rosario. Entonces te encuentras con una cantidad de cosas
que, por ejemplo, que Lutero quería quitar el libro de Santiago, quería quitar el libro de Apocalipsis, etcétera, para poder sostener su postura. Y entonces esto fue muy revelador para mí, me ayudó mucho. Así es. Él decía que, por ejemplo, la carta de Santiago y de Apocalipsis decía que eran cartas de paja, ¿no? Que eso estaba ahí Sí, imagínate que quite de Apocalipsis y relleno. con qué nos quedamos. Sí. Es increíble. Entonces dije, no, es que ese es el problema de creer que todo está en la Escritura, que cuando no encuentras algo lo desechas. Pero no, todo está en la Escritura, pero no todo lo que creía la iglesia está en la Escritura. Y esto es algo muy complicado del protestante para entender. Hay muchas cosas que ya se creían. La Trinidad ya se creía antes de que se hubiese canonizado la Escritura en el siglo IV. Tantas doctrinas que uno cuando era protestante las creía, que incluso antes ya de la Escritura ya estaban establecidas. Entonces, creer que todo va a aparecer, todo lo que creyó el cristianismo primitivo, en este caso, va a aparecer en la Escritura, es algo que no tiene lógica, no tiene sentido. Las cosas que se dejaron en la Escritura fueron para que creyéramos, Así lo dice la palabra. La misma palabra dice que todo lo que fue escrito, muchas cosas hizo o dijo Jesús, pero no se pudieron escribir porque se necesitarían todos los libros de este mundo. Pero las que fueron escritas fueron para que creáis. Así dice la palabra. Entonces, no podemos creer que todo lo que practica la Iglesia Católica está en la Escritura. Ojo, hay muchas que sí están, pero que no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando está Jesús en la cruz, está su madre y está el discípulo amado. Y le dice al discípulo amado, dice la palabra en la Reina Valera 1960, le dicen la palabra, hijo, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. ¿Quiere decir eso que Juan era hijo de María? No. Pero esa era la madre de nuestro Señor y Él nos la estaba regalando a nosotros, ¿verdad? María siempre, yo digo que María es la mejor cristiana que hubo en toda la historia. Así es, hermano. Y fíjese qué curioso, porque ellos de igual manera rechazan la tradición, ¿no? La tradición de la iglesia. Pero eso en teoría, porque en práctica no es así. No es así. Yo en algunas ocasiones que me he encontrado algún hermano así envalentonado, ¿no? Que no cree en la tradición. Le pregunto, ¿no? Digo, bueno, ¿quién escribió el Evangelio de San Mateo? Y no me contesta, se queda callado. Digo, dime, ¿quién escribió el Evangelio de San Mateo? Y se queda callado. Digo, ¿por qué te quedas callado, chico? ¿Quién lo escribió? Mateo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que lo escribió Mateo? Porque ahí no dice, yo soy Mateo, el que llamó Jesús cuando yo estaba cobrando los impuestos, tal día. No. La iglesia dijo, esto lo escribió Mateo. A ver, este otro evangelio, ¿quién lo escribió? Este lo hizo Juan, esto lo hizo Marcos, este lo hizo Lucas. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba ahí. Claro. La iglesia estaba ahí presente. Si no hubiese sido Evangelio 1, Evangelio 2, Evangelio 3. Claro. Y esos mismos evangelios ya se leían en las liturgias nuestras, en la liturgia de la iglesia. Y por tanto, como ya estaban presentes en la iglesia, pues cuando llegó San Dámaso, pues lo tuvo muy fácil. ¿Qué evangelio estamos leyendo en las iglesias, en todo el mundo? Pues mire, estamos leyendo San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan. Pues esos 4 aquí, canonizados. ¿Qué carta estamos leyendo en tal sitio? Pues leemos a los de Filipo, pues esta carta de los filipenses, aquí. La otra carta aquí a los corintios aquí, hasta que se formó el canon, ¿no? Pero es porque esas cartas ya estaban en las iglesias y se leían en la iglesia. No es que nadie se la inventó allá por el siglo III o IV, sino que a través de la tradición la iglesia dedujo que esas cartas eran las inspiradas y eran llamadas correctamente, ¿no? Por sus
por sus agiógrafos, ¿no? Esto lo escribió Pedro, Pablo, esto lo hizo Juan. Y la iglesia no tuvo problemas. Imagínense un protestante que tú le sueltas ahora todas las cartas, sin nombre, sin nada, en arameo, en griego, en el original. ¿Quién va a saber quién escribió eso? Nadie. Yo no lo sabría. Sí. A mí me lo tiran aquí encima de la mesa y yo no Sería sabría por dónde empezar. ¿no? Aplicar Claro, eso, ¿no? claro, Tener todas las cartas revueltas, le claro. cambiamos el orden y a ver, que Sí, elija sí, cuál y es. a ver qué protestante me dice a mí, pues sí, esto es San Lucas, no, esta de aquí no, esta la escribió Pánfilo, esa la desechamos. Y que no le ayuden por WhatsApp. No, ni por Google. Así es. Google prohibido Google, ¿no? Y ChatGPT y todo esto. Allí la iglesia no tenía de esos adelantos. La iglesia no disponía de tanto, sino que era la propia tradición. Es más, la iglesia sabe que los libros que debía de compilar en ese canon. Si tuviéramos que preguntarle a la Biblia, ¿cuántos libros debes de tener? Tú comienzas a leer la Biblia, empiezas a pasar páginas y tú no encuentras ninguna página que diga, pues los libros correctos son 27 del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo. Eso no te lo dice. No sale, sí. No Eso sale. no te lo dice. No, y la otra cosa es que cuando... Por eso es que yo digo que no todo está en la Biblia. El protestante asume estas cosas y le da la autoridad al magisterio en este caso, pero en otras cosas no le da la autoridad al magisterio. Cuando nosotros vemos estas cartas, estos evangelios que fueron canonizados, vemos al magisterio de la iglesia trabajando y muchas veces argumentan, no, es que los padres de la iglesia no estaban de acuerdo entre ellos, pero es que claro, o sea, la iglesia no ha negado eso. Es más, tú, José y yo quizás no podamos estar de acuerdo en algunos puntos, pero lo que son los 44 dogmas de la iglesia, estamos de acuerdo y estamos unidos en lo doctrinal. Podemos tener algunas diferencias, y también el protestante cree que la iglesia se ha expresado en cada versículo de la Biblia. No, la iglesia da libertad de interpretación en algunos versos, pero para eso vienen los concilios. Voy a poner un ejemplo. Digamos que San Ignacio no estuvo de acuerdo con San Irineo en algún punto, ¿verdad? Eso no hace alguna doctrina errónea. No, para eso es el concilio donde hay consenso. No está de acuerdo con esto, pero yo sí, ok, está bien, vamos a un consenso, a ver qué dice el magisterio. El magisterio ha declarado eso, ok, listo, es doctrina, José, tú tienes que creerlo y yo también. Y así funciona el magisterio de la iglesia y así ha funcionado, y el protestante le da autoridad al magisterio y no se da cuenta. Entonces, yo creo que es un buen punto de partida en este caso. Así es, por ejemplo, hermano, nos encontramos con el tema de, ¿no? Estamos hablando del canon bíblico, ¿no? Por ejemplo, San Jerónimo no era partidario de los libros deuterocanónicos. Sí. E incluso San Agustín, ahí están las cartas, quien quiera buscarla puede en Google, pueden buscar cartas de San Agustín a San Jerónimo. Y podemos ver cómo el propio San Agustín tenía que regañar, ¿no? En cierta manera, para que San Jerónimo incluyera esos 7 libros deuterocanónicos y los tradujera. San Jerónimo no era de esa opinión, pero ¿qué es lo que pasó? Pues San Jerónimo fue obediente a la Biblia. Por ejemplo, yo puedo decir, antes, ¿no?, de que se hiciera el canon, pues yo puedo decir, ¿para qué queremos la carta de Judas? Si es solamente un capítulo y son muy poquitos versículos, eso nos ahorramos. Nos ahorramos la tinta, no. Si a mí la iglesia me dice, no, la de Judas tiene que ir. Y yo, como hijo fiel de la iglesia, pues acato lo que la iglesia enseña, ¿no? De ahí el sensus fidei, ¿verdad?
Sí. Tenemos que estar en consonancia con lo que la iglesia enseña. Yo puedo tener mi opinión, sí, yo puedo tener mi opinión y puedo tener una opinión de una cosa, pero tengo que siempre ser fiel a lo que la iglesia a mí me enseña. Y porque la iglesia, es como decía un amigo mío, ¿no? Dice, José, es que la iglesia nos lo da todo ya mascadito, ¿verdad? Imagínate que no tenemos dientes y la iglesia ya te lo da todo ya en cremita, ¿no? Te lo dan en cremita y te lo pone para que simplemente te lo tomes de una manera fácil. Es que es así, nuestra doctrina está clara en 2000 años. No hay que, yo no entiendo cómo muchas personas no entienden o no comprenden lo que la iglesia enseña. Nuestra doctrina ahí está, en los concilios, en los catecismos, en el magisterio de la iglesia. Vete, date una vuelta, lee, instrúyete y te darás cuenta en que lo que estás diciendo de la iglesia es una auténtica tontería, ¿verdad? No eres consciente de lo que la iglesia enseña, tienes que deformar el depósito de la fe, hacer un espantapájaro como la estatua de la libertad de grande para intentar tener razón. Y eso al final, pues, no es honesto, ¿no? No es buscar la verdad con honestidad. Sí, que cada quien pues defiende su postura de alguna manera, pero en este caso la iglesia ha sido tan clara en ciertos aspectos, a veces hasta cansa un poco volver a explicar lo mismo una y otra vez. Sí, demasiado. Sí, pero mira, hay que tener paciencia. Y sabes otro punto que yo en este caso hablaba con Carlos, y era que muchos católicos no conocen la raíz de su fe. Yo, por ejemplo, le pregunto a mi mamá, mamá, ¿tú crees que Jesucristo era Dios? Y ella ha sido católica desde que nació. Y ella no cree en la divinidad de Jesús. Entonces, claro, Carlos me dice, Carlos un poco más, él ha ido más a los términos, ha estudiado un poco más que yo, quizás. Y me dice, oh, claro, con la unión hipostática, ¿cómo uno va a creer en eso? Eso es primordial, eso es una base, eso no se puede argumentar en contra. Y pues sí, la mayoría de los católicos no conocen esa raíz de su fe. Y yo le decía a Carlos, yo creo que antes de comenzar por fuera, tenemos que comenzar en casa. Sí. Y él es catequista, él me comentó que él es catequista. Y Carlos me dice, ¿y tú qué? Me dice, y yo, bueno, te voy a decir como le dijo Jesús a Pedro, bueno, mira, Juan, ¿y a ti qué te importa lo que me va a tocar en su momento, verdad? Dios decidirá. Pero yo pienso que es un buen punto comenzar por adentro. Y eso va a dar frutos porque hay muchos católicos que tú te encuentras en la calle y no dan razón de su fe. No saben dar razón de su fe. Entonces, yo pienso que, claro, vemos todas las incongruencias del protestantismo, pero también el católico hay que instruirlo. Es muy necesario. Es muy necesario. Así es. El Papa San Pío X decía una frase que a mí me gustaba muchísimo, que decía que el pueblo católico es como un gigante dormido. Porque decía que si esos 1.300 millones de católicos se pusieran a evangelizar, pues no quedarían ni protestantes, ni musulmanes, ni judíos, ¿no? Sino que prácticamente el mundo pues sería cristiano, ¿no? Pero si de esos 1.300 millones se dedican a la evangelización 200.000 y los otros viven una vida como quieran, pues es complicado, ¿no? Es complicado poder tirar unos pocos de todos. Sí, así es. Sí, me he dado cuenta. Y muchos dicen, no, es que los curas no están haciendo su trabajo. No, es que el obispo no hace su trabajo, no le enseña. No se trata de eso. Cada quien es responsable. Si tú quieres aprender, yo he aprendido mucho con mi cura. Cosa que él me ha explicado que a mí me ha explotado la cabeza. Yo digo, wow, tanto conocimiento que sí, pero es que la gente a veces no quiere ese conocimiento. No tiene tiempo, tiene mucha pereza espiritual para poder recibirlo. Y yo creo que sí, es un buen punto el poder nosotros
alimentarnos, ¿verdad? Primero los de casa y luego los de afuera. Entonces, por eso es que quizás ese razonamiento nos da más paciencia y más tolerancia y nos genera mucho más amor para poder hablarle al hermano protestante. Hermano Andrés, ayer mismo. Yo publiqué un video, ¿no? en este canal sobre el purgatorio. Hay unos cuantos, ¿no? Publicados, ¿no? Y hubo un sacerdote que me escribió un comentario diciendo que el purgatorio no era dogma. Entonces yo le pregunté si era realmente sacerdote y me dijo que sí. Le digo, bueno, ¿en qué diócesis? ¿En qué ciudad usted está como sacerdote? No, no te lo voy a decir. Por cosas del destino, ¿no? Me puse a investigar y di con todos sus datos, todos. Claro. Incluso su WhatsApp. Ya hoy no nos podemos esconder, ¿no? Ahí se esconde, ajá. Y al ratito, pues, nos llamemos. Yo llamé a la chica que llevaba las redes sociales en su parroquia. No voy a decir ni el país, ni el nombre del sacerdote, ni nada, ¿no? Yo quiero guardar su identidad. Y dice, mira, pues el sacerdote te va a llamar de aquí a un ratito. Digo, vale, perfecto. Y me llamó. Ay, hermano José, es verdad, el purgatorio es dogma de fe. Yo lo tenía como una doctrina. Es que a mí en el seminario me dijeron que eso era doctrina, que no era dogma, que es que fue definido en el concilio de Constanza, en el de Florencia, León, confirmado en Trento. Digo, ve cómo yo no enseño tonterías. Si yo digo algo, no es porque yo lo diga, porque yo me lo invento, ¿no? Sino es porque yo previamente lo he estudiado de la doctrina católica y luego yo simplemente lo explico, ¿no? No es que yo sea inteligente, sino que yo capto las doctrinas de la iglesia y las suelto, ¿verdad? Que no me estoy inventando absolutamente nada. Y gracias a Dios sentí vergüenza, por un lado, por rectificar a un sacerdote, imagínense, ¿no? Sí. Y por otro lado, alegría porque el sacerdote que negaba eso como dogma, pues ya sabe y es consciente de que es un dogma de fe. Pues eso para la gloria de Dios y para que nos demos cuenta que si los católicos andamos mal, hay muchos sacerdotes que por mala formación, no es porque ellos digan, pues yo voy a engañar aquí a mi feligreses, no, es que han recibido muy, muy mala formación en sus seminarios, cosa que él mismo reconoció. Sí. No, y el caso, por ejemplo, del purgatorio, qué bueno que lo mencionas, porque es que el purgatorio no es una creencia cristiana como tal, es una creencia que viene de los judíos. Ya ellos creían en el purgatorio, ¿verdad? Por eso muchas veces vemos a los judíos rezando por los muertos. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso es algo de tomar en cuenta. Claro, ¿qué pasa? Cuando la iglesia lo confirma, nos lo está dando a nosotros. Hagan esto también. Está bien esto. Entonces, es muy interesante que alguien te diga eso que te digo y que aparte sea sacerdote. Así es, fíjate, para el que no lo sepa, ¿no? El judío reza el Kadish, que es la oración del doliente, en el cual pues piden al Señor pues misericordia, ¿no? Por el difunto. Y hacen una serie de oraciones, no sé si recuerdo mal, no sé si era a los 11 días, luego a los 40 días, luego a los 11 meses, ¿no? Porque ellos dicen que a los 11 meses ese alma pues ya se eleva. Eso es lo que dice, o al menos es lo que enseñan los judíos, ¿no? Y es una doctrina que heredamos de los judíos, y por eso San Pablo ya lo enseñaba en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, ¿no? Que tenemos que pasar por el fuego, ¿verdad? Ese fuego que es la misericordia, de Dios. No es que no lo inventemos, no es que un papa se lo inventó, ¿verdad? Como muchos dicen, ¿no? Sino que es herencia judía. Así es. Sí, es necesario porque una de las cosas que yo he visto es que el católico, al no estar formado en esto, es más propenso a salirse de la iglesia y entrar en alguna secta protestante. Cuando el protestante dice, no, que eso no está en la Biblia, y el católico que no es formado
obviamente va a decir, vaya, es verdad, wow, estuve engañado todo este tiempo. Así es. He visto la Entonces, luz. sí. Es que así somos, ¿verdad? Tal como dice Efesios capítulo 4, versículo 14, el apóstol nos regaña y nos dice que ya no seamos como niños, ¿verdad? Empujados por cualquier viento de doctrina a merced de vanos embaucadores, ¿no? Así es como llama San Pablo pues, a esas personas que vienen a engañarnos. Hoy no le podemos llamar así. Si le llamamos No, así, nos dicen que no somos ecuménicos. así es. Sí, si nos llamamos así, ahí sí va a venir la gran tribulación para la iglesia. Sí, la verdad. Así es, así es, así es. Pues hermano Andrés, muchísimas gracias No, por a ti. habernos acompañado en el canal, habernos compartido pues tu testimonio, tu punto de vista de diferentes puntos de la doctrina católica. Espero que este video pues sea de edificación para los hermanos y me gustaría, hermano Andrés, que dedicaras algunas palabras a los hermanos que nos están viendo, darle algún consejo o varios, ya como veas, ¿no? Para que se formen en la fe, para que no caigan en las redes de ningún tipo de secta protestante y cualquier consejo que tú creas conveniente. Sí, lo que más se me viene a la mente a mí es cuando el Señor se encuentra al rico, ¿verdad? Y el rico le dice, Señor, yo he cumplido toda la ley, ¿qué necesito para ser salvo? El Señor dice, véndelo todo. Y lo que nos dice el Señor es que por Él tenemos que dejarlo todo. Incluso si tiene que ser nuestra familia, debemos dejarla por el Señor. En este caso a mí me tocó dejar una familia, ¿verdad? Y me tocó dejar cierta estabilidad económica, digámoslo así, a pesar de que yo no dependía de la iglesia, nunca recibí un pago de la iglesia evangélica. Pues yo dependía también de mis hermanos porque yo trabajaba con mis hermanos, iba para acá, iba para allá, comía con ellos. Y si tú, por ejemplo, crees que tú eres honesto y que debes tomar una decisión y que esa decisión implica dejar ciertas cosas que para ti son tan importantes y tan bases por buscar realmente el amor del Señor, en este caso en su única iglesia, debes hacerlo. Y yo te aseguro que si tú eres honesto y que tú eres una persona que realmente busca la verdad, el Señor no te va a desamparar. El Señor siempre va a abrir puertas si tú eres una persona que busca de Él fielmente y que no hace las cosas por conveniencia o no hace las cosas porque fulano le dijo o etcétera, sino porque el Señor ha tocado tu corazón y si es el momento de redireccionar tu fe, entonces hazlo. Hazlo sin importar quién o qué. El Señor siempre va a estar contigo y eso es lo que nos dice la iglesia. El Señor esté contigo. Así es, hermano Andrés. Pues los hermanos que nos estén viendo, pues no se olviden de dar like, compartir. Recuerden que ese like pues nos va a ayudar a que este video pues tenga más alcance dentro de la plataforma, ¿verdad? Que al final es lo que queremos, ¿no? Que todos los hermanos pues puedan ver este testimonio y Dios sabe si este testimonio pueda llegar a tocar el corazón de alguna persona para que vuelva a la Santa Iglesia Católica. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén. Igualmente. Un placer, José.